En tantos años de mi vida sentí esa presión de ser ilegal en Estados Unidos. No te puedo firmar un contrato si yo soy ilegal. No tengo papeles, no tengo un seguro social. ¿Cómo quieres firmar un contrato si yo no me quiero quedar aquí un año? Ya me quiero ir. Te puedo decir que en mis 20 y tantos años viviendo en Estados Unidos nunca experimenté tanto racismo. ¿Hacia los mexicanos específicamente? Hacia Sí, a los latinos. los latinos. Como en esa ocasión, porque me di cuenta de lo vulnerables que estamos. Claro. Como comunidad. Bendito sea Dios, teníamos años ya que habíamos comprado nuestras propiedades y así. Pero como estaba rentando y yo me acerqué al manager de los departamentos cuando yo llegué ahí, le dije, ¿sabes qué? Voy a vivir aquí un par de meses, no van a ser más de 6, quiero que me des chance de vivir aquí, te voy a pagar el depósito, la renta, bla. No, si no te preocupes, que está bien. Al tercer 3. mes de que ya lo habíamos rentado, llegó el dueño del departamento. Ya no el manager, el dueño. Llega el dueño y me dice, tú no tienes un contrato y tú tienes que firmar un contrato para poder vivir aquí. Y aparte me dijeron que eres ilegal. Entonces, ¿cómo te firmo el contrato? Le dije, no te puedo firmar un contrato si yo soy ilegal. No tengo papeles, no tengo un seguro social. ¿Cómo quieres que te firme un contrato? Entonces, en ese momento me sentí o te vas o me firmas el contrato para estar aquí mínimo un año. Y yo así de que no, yo no puedo estar aquí un año. Si yo no me quiero quedar aquí un año, ya me quiero ir. Entonces, en ese momento sentí como esa vulnerabilidad y pues me tuve que ir. Se aceleró más el proceso de que tenía que Claro, venirme o sea, para tenías acá. planeado todavía un poquito más de tiempo Posiblemente un mes más, Ya. un mes y medio, o sea, para asegurarme de ciertas cosas. Pero en ese momento dije, ya, Vámonos. sí, vámonos. O sea, no tengo por qué estar pasando por toda esta situación. Obviamente tuve muchas personas que me echaron la mano también, gracias a Dios. Pero sí sentí como en tantos años de mi vida, sentí esa presión de ser ilegal Ujú. en Estados Unidos. ¿Y antes no se sentía? En los años antes, digamos, de Trump. Sí sabías, lo sentías por ciertas cosas, como Te por quedaban ejemplo. viendo medio raro, así, cosillas así. No, pero tipo, hablemos sobre cómo te quitaban los carros porque no tenías licencia. Oh, sí. Lo que pasa es que California es o era, ahorita ya no se sabe, un estado muy amigable Ujú. con el inmigrante, Ok. porque valoran la mano de obra del inmigrante. Pues Pero sí, él si tienes, no, sin mano de obra no sobreviviría, ¿no? y es que es Debería. más barata, o sea, Sí. la pagan menos. Claro. Hay una persona que te puede llegar a decir con sus documentos bien paradito, yo no te trabajo por ese precio. Oh, Sí. no, te hacen eso. Lo siento mucho, pero yo no. Claro. Pero tú, como, No, a mí, manejando ahí en California, antes que nos dieran las licencias, yo creo que fácil, a mí me quitaron unos 10 carros. O sea, te quitaban el carro, a ver. Que era propiedad tuya. Sí, Tú compras el carro y te lo quitan. sí, o sea, primero te das de cuenta, vas pasando y ellos te hagan y a ver, te prenden la luz, párate. Te paras, a ver, licencia y aseguranza. No, pues licencia, aunque yo quiera, pues no la daban. Sin papeles no te la daban, ahorita ya la están dando. Entonces, no, pues nada más tengo la aseguranza. Ok, bájate. Entonces ya te lo quitan, llega la grúa, se lo lleva. Si lo quieres recuperar en ese tiempo, tenía que estar 30 días en el corralón. Y por esos 30 días te cobraban 1,100 de la renta, pues, de que estuvo ahí guardado. Más aparte otros 100 del papeleo para que la policía te dé un papel que lo puedes sacar. Aparte el ticket de no licencia que valía como $400. aparte, pedirle el favor a Y alguien. aparte pedir favor de alguien que tuviera licencia para que te lo pudiera sacar. Y tenías que estar 30 días sin carro o en su defecto, si trabajas lejos, pues tenías que agarrar otro. Y así me la hicieron como unas 10 veces. Y si no sacabas el carro, la ciudad lo subastaba. Híjole. Te lo subastaban y si decían, no, ¿sabes qué? Tu carro se vendió, vamos a decir, en $800 y debes 300 porque el tiempo de estar aquí era de 1,200. A la madre. O sea, era hasta que empezaron demanda y demanda y demanda y ya quitaron eso, pero sí estaba cabrón. Al final te salía más barato comprar otro carro. Claro. Oigan, ¿y cómo recibieron sus hijos la noticia?
de que se querían regresar? A ver, mami. Fue impactante. Sí, tipo, ¿qué? ¿Y sabes qué? Eso es culpa nuestra, Ujú. porque ellos sí podían venir. Porque claro, Padres, tienen nacionalidad de allá. y tengo familia aquí. Claro. Mi hermana está aquí. Mi madre venía de visita para acá Claro, y me los pedía. sí. Préstame uno de vez en cuando para llevarlo a conocer México. No, ¿cómo crees? No, es que qué tal y pasa algo y yo tan lejos. ¿Qué le va a pasar? Préstame a los niños. Déjalos que vengan a conocer sus raíces, su cultura. Y siento yo que si los hubiésemos dejado, a lo mejor hubiesen dicho, no, mamá, vámonos, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué onda? Y No, no lo hubiesen porque, tomado tan... porque Ya. ahorita, ¿qué dicen? O sea, ahorita ya tenemos casi 2 meses y los niños, o sea, dicen, no me quiero ir de aquí. Aman, O sea, ¿Sí? sí, aman. Llegaron entonces, o sea, hicieron raíces rápido. Bueno, sí, o sea, rápido. reconectaron ellos no más querían bien. venir, Ya. pero ahorita no se quieren regresar. Incluso cuando llegó Abigail, le dije a mi niño, le dije, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ir al aeropuerto. ¿A qué? "No, pues que tu mamá quiere que te regreses, o sea, en broma, ¿no? Tu mamá quiere que te regreses. Mira, bien serio. Ah, ok. Quiere regresar, quiere que le ayudes, güey. Tu mamá no puede. Y no, 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 por favor, no, y no, o sea, y les encanta. Igual a mis otros niños, a todos están felices, la verdad les gusta aquí todo desde que llegamos. ¿Qué es lo También, que más les gusta? ¿Qué impresión tienen? pues yo creo que les gusta la comida, les gusta pues que, no sé, es que Creo que también, también se sienten más libres. ajá. No sé qué les gusta, todavía estamos tratando de adivinar. Pero sí les gusta la comida, yo me he dado cuenta que, por decir, ahí entre ellos mismos, ¿verdad? Hacen la comparativa de las pizzas, Ujú. un decir. Y ellos, ha quedado en los videos, que de ellos mismos, de sus palabras, ¿sabes qué? La pizza de México está más rica que la de Estados Unidos, un decir. Dicho por ellos. Creo que también les gusta la novedad. Claro. Ayer, de hecho, le pregunté a mi hijo, le dije, hijo, ¿no te quieres regresar a California? Y me dice, no, mom, look at the house, como diciendo, mira aquí las casas, están bonitas. O sea, porque a pesar de que vivíamos en una casa muy bonita, o sea, su papá la hizo y todo, pues obviamente aquí es más grande, Y de era tres pues rural, pisos. te digo, o sea, estaba la casa y el terreno era grande, pero o sea, salías y todo estaba amarillo, pues, Tierra por todos tierra lados. del desierto. Ya. Ujú. Les gusta la arquitectura, supongo, también de Les gusta que México. está verde, ahorita está muy verde todo. Es que yo pienso que mis hijos, cuando les hablabas de México, creo que se imaginaban sombreros, caballos y puro ranchero. Claro. Ajá. Y no, o sea, hasta podría decir que México ha avanzado tanto que ya ni siquiera, ya han quitado, o sea, como que hasta hace más falta eso. Creo que Ujú. había más caballos y rancheros allá donde estábamos que lo que no han visto aquí Oye, ya ninguno. se fueron para allá. Pues, sí, más rancheros gringos que... Ajá. Ujú. Y allá dice, allá, por decir los logos de un restaurante, ¿no? Es un monito con su sombrero y el bigote. Y mucha gente dice, oye, pues, o sea, eso ya casi no se ve en México. Y su idioma principal, lo que tengo entendido es el inglés. Ah, O un ah, poquito español, ¿cómo es? es complicada esa pregunta porque muchas personas creen que nosotros no les hablábamos en español a nuestros hijos o que no les enseñábamos el español a nuestros hijos. Creo que sí hay un poquito de razón de que a lo mejor no se los enseñé como tal, tipo, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, te voy a enseñar el abecedario, eh, las Las vocales, a escribir y todo. esdrújulas. Pero, o sea, tú aprendes el idioma escuchándolo. Claro. Y el papá nunca les habló en inglés. Sí, puro español. ¿Y sabes qué? Tengo uno de ellos que él no, bueno, hasta ahorita ya empieza a hablar un poquito de español, Benji. el Benji, pero ese canijo no, hasta le decía, mira, di esto,
Y no podía, no quería, No, ¿verdad? no lo No le articula. sale de aquí. Ajá, como que no me obligues a hablar Ajá. español. Y no es que no sí él y yo solo hablamos español entre nosotros. Él solo escucha música en español. Él solo español les habla a sus hijos. A lo mejor el error fue de permitirles que nos contesten en inglés. Ya. Si les hablas español, ellos, papi, ¿qué quieres comer? Chicken. En lugar de, ¿sabes qué? Dame pollo, ¿no? Sí. O No, y luego a todos le dicen chicken, a toda la carne, para acabarla de chingar. pura chaca. Creo que ahí radica el mayor problema, pero entienden perfectamente bien el español. Claro. Y diles una grosería y también te la entienden. Pues obvio. No, y ahorita, pues, entrando a la escuela acá, Ujú. pues, ya. Van a aprender las groserías. No, pues, seguramente ya los conocen, ¿no? Las normales, pues, las de la casa, pues, pero es que hay otras. Claro. No, hay niveles. A niveles. Van a conocer los albures que son muy típicos, ¿no? Ándale. Porque él, antes, Ulises y yo estábamos hablando, obviamente, de comida, ¿no? Y yo le dije que aquí cerca del estudio hay unos tacos de trozo. de suadero en Tacos de trozo. trozo. Y se puso nervioso un momento. Y dije, ay, cabrón, ya nos llevamos. Dije. Ya. Es que le dijo tipo así, ¿quieres un taco de trozo? Y- Lo bueno que no le dijo, de mí, ¿verdad? Porque No, qué tal que pues, hubieses sí. tenido tú aquí un trozo y le dice, chiquis, un taco de mi trozo, pues hubiese estado bueno, un sí, poquito no. más. Sí, eso sería más. Eso ya está muy fuerte. O sea, está súper reciente que están acá, todo súper fresco. Pero ¿qué creen que en los próximos meses van a ser los mayores retos de adaptación acá? Lo que acabas de mencionar, la escuela, los Ya. niños, adaptarse al idioma, aquí, a aprender en su idioma. Aunque el plan es tipo meterlos en una escuela bilingüe para Ujú. que no sea tan difícil. Y algunos quedarse en línea, que no quieren ir a la escuela, quieren que estar como online. Tú sabes que después de la pandemia, Claro. ya el online fue como que todos nos tuvimos que adaptar y las escuelas fue tipo, bueno, si niños quieren estudiar online, que se queden online, Ujú. ¿verdad? Entonces algunos quieren estudiar en línea, pero otros quieren ir a la escuela. Sí, yo quiero ir a la escuela, yo quiero Oye, ser amigo. aparte, pensamos que los niños más chiquitos deberían de ir a la escuela, ¿verdad? Ujú, los Socializar y todo. Y otro de los retos que creo que yo por lo menos estando aquí es manejar. Ah, no manches. Bueno, ustedes en Querétaro está más tranqui, ¿no? Sí, Pero aquí en Chilangolandia, no manches. Si manejan bien de recio. Sí. la manejada está... Se te meten bien machino. Es que depende mucho de la región, siento, en México. Por ejemplo, cuando fui con mis papás a Baja California Sur, ahí son súper respetuosos en el tráfico. ¿Oh, sí? Ah, es que O sea, están tienen cerca- los... ya están cerca de Chilangolandia. No, de de Gringolandia. Gringolandia. Que diga de Gringolandia, sí, están cerca de Pero no, Gringolandia. o sea, tienen el sistema de los 4 cruces, ¿no? Y siempre ven a ver si... No, aquí, vámonos. Aquí en el cruce, donde ahorita ustedes ahí, pues, bajaron del coche, cada rato están chocando acá. Ujú. Yo nomás ya les gritaba, por pendejo. Sí, ese es el reto, ya, ese va a ser el reto. Para mí, por lo Claro. menos, No, yo ya estoy desbloqueando. No, es que, y no no, siquiera. pero es horrible, se Allá, pierde o sea, horrible. allá donde vivimos, la bronca no es no se te meten tanto. Pero haz de cuenta que hay muchas ramas así, muchos ramales así para ir. Y donde te pases y te metes al otro, ya valió madre, ya te fuiste Claro. para otro lado. Incluso apenas el domingo, ya íbamos a ir a dar a San Luis Potosí. Ya no había regreso, ¿verdad? Ya no había regreso. Es que te metes a la caseta y son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ya no hay regreso. Y luego nos regresamos, pagamos, nos regresamos. Y otra vez. ¿Quién sabe qué pasó? Y volvimos a salir ahí. Dije, "Ah, la madre, pagamos 3 veces la misma caseta. Sí pasa cuando... Pues que no conocemos. o sea, Claro, ya conociendo, o sea, ya va a estar mejor. claro.